Vamos con el último top y el más esperado del año. Cerramos con el top de las 8 palas más polivalentes del 2024. Os dejo mi cupón descuento de Padelweiss y si comenzamos en el número 8 me quedo con la pala Control Star, una pala que va muy bien tanto en fondo como en red y en relación calidad-precio es de las mejores. De sus características destaca que monta carbono 12K con una goma EVA 30, lo que os aportará un tacto medio y un par de puntitos más. Lleva rugoso 3D, tiene un balance de 250 milímetros y de ella también destaca su peso, ya que la podéis encontrar en 355 gramos, lo que hace que en fondo se mueva de 10. Si nos centramos en su comportamiento, en fondo la salida de bola es correcta a velocidades medias y bajas, su punto dulce está bastante bien optimizado y en un ritmo alto lo cierto es que rinde muy bien, por lo que es bastante completa en fondo de pista. Si pasamos a red, en situaciones de volea destaca, se mueve bastante ágil, cuando acelera se siente progresiva y su rugoso sin ser una locura ayuda a darle efecto a la bola. Y en juego aéreo rinde con nota, algo que cuando ves sus specs no te esperas, ya que tiene un balance bajito y un formato de control. Pero es que va muy bien tanto con bandejas como con víboras y con el remate plano y con el liftado os cumple y con nota. A mí personalmente me recuerda mucho a la Nox AT10 12K y es muy buen espejo en el que mirarse. Entre sus puntos negativos, si ponemos en contexto su precio es difícil sacarle pegas, pero puestos a ello tener en cuenta que en el logo no lleva rugoso 3D, así que en invierno os puede patinar un poquito la bola. En resumen, es una pala que saca muy buena nota en fondo red, es relativamente cómoda y sus prestaciones suben en un ritmo alto de juego. Y en cuanto a su precio, la podéis encontrar en la web de Palab por 180 euros y a esto le podéis añadir mi cupón descuento del 20%, por lo tanto se os quedará por debajo de 150 euros, que es un pedazo de precio. Pasando al puesto 7 me voy a quedar con la Metal Bond 3.3 de Ale Galán, que por la goma que monta y por la posibilidad que os ofrece de poder quitarle los tornillos hace que en fondo su rendimiento sea muy bueno. Monta el carbono 2-to-1 junto con la goma de densidad media Adidas, lo que os aportará un tacto medio con buena reactividad a velocidades medias y bajas. Tiene forma de diamante, pero aun teniendo un formato de ataque su punto dulce está bastante bien optimizado, lleva rugoso 3D y os vais a encontrar un balance medio. Y además tenéis la posibilidad de poder jugar con el sistema de tornillos, por lo tanto podréis modificar un poquito tanto su balance como su peso. Ya que estamos en el top de polivalencia, como recomendación yo le sacaría todos los tornillos y se os quedará un peso en torno a los 360 gramos con un balance de 263 milímetros. Y para mí esta es la mejor configuración si buscáis polivalencia. En cuanto a su comportamiento, es una pala con un tacto medio que funciona muy bien a velocidades bajas, te aporta buena salida de bola sin ser un tirachinas. Y en un ritmo alto, cuando aceleras, te da ese puntito de salida y progresividad para que la bola no se descontrole en exceso. Por lo que en fondo saca buena nota y en red funciona aún mejor. En voleas me parece que está muy bien compensado las situaciones de control y aceleración, en este punto está claro que destaca. Y su rugoso no es de los más marcados, pero cumple. Por lo que si sois jugadores que buscáis cierta ayuda en juego aéreo y os cuesta trabajo mover la bola, os cuesta trabajo acelerar, esta pala puede ser una de las mejores opciones del top. Además, los tornillos sin que provoquen un cambio radical en la pala os pueden ayudar a tener algo más de peso en invierno, cuando cuesta más trabajo mover la bola, y ese punto hay que tenerlo en cuenta y mucho. Entre sus pegas, el puño sigue siendo cortito y algunas unidades están dando problemas de durabilidad. Y su precio es algo elevado, contando que ya han salido las Metal Bond de 2025, ya que la podéis encontrar con un precio de 217 euros en la web de Padelweiss. Si pasamos al puesto 6, coloco la Head Extreme Motion de Paula Josemaría, una pala que el año pasado estuvo en mi top de palas polivalentes y este año vuelve a repetir. De sus specs destaca que monta un tejido híbrido entre carbono y fibra de vidrio junto con la goma Power Foam de Head que le da a la pala un tacto medio, igual medio y un puntito más. Lleva rugoso 3D, tiene un balance alto de 270 milímetros combinado con un peso de 365 gramos. Y aunque tiene formato de diamante, es una pala que se siente relativamente manejable y su punto dulce es una pasada.
De su comportamiento en fondo de pista es una de las palas con formato de ataque que mejor funciona. En un ritmo bajo es cómoda y en un ritmo alto, aun sin tener un tacto muy rígido, es bastante controlable. Y me gusta mucho su tapón blando, ya que a comparación de otras palas que montan el tapón de plástico, creo que se siente mucho más agradable a la mano, sobre todo para los jugadores que empuñáis abajo. En red me llamó la atención su reactividad en voleas de control y además es una pala que en situaciones de aceleración te ayuda a transmitir peso a la bola. Y su punto dulce está por encima del de sus competidoras. Sobre todo destaca en juego aéreo. En este punto su balance hace que sea muy completa, tanto con bandejas como con situaciones de víbora y remate. Así que si buscáis una pala con formato de ataque pero con un punto dulce amplio, esta puede ser una de las mejores alternativas. En cuanto a sus puntos negativos, su rugoso 3D no es muy marcado y tener en cuenta que su balance es alto. La podéis encontrar por 143 € en la web de Padelbase. La siguiente en mi lista y en el puesto 5 es la Osdog Hyper Pro 2.0. Aquí subimos un puntito en cuanto a tacto. Ya estamos hablando de un tacto medio duro y eso hace que pueda ser una de las palas de este top que mejor funciona en un ritmo alto de juego. De sus specs destaca que tiene forma de lágrima y utiliza el carbono denominado GES Carbon característico de Osdog, que se siente algo más reactivo que los carbonos tradicionales. Lleva la goma Medium Plus y tal cual os he comentado, con esta pala os encontraréis un tacto medio duro y seco. Cuenta con rugoso arenoso y la tecnología Powell Rigs, unos raíles en el marco de la pala que ayudan a reducir las vibraciones y a que la pala se mueva algo más fluida. Tiene un puño de 13 centímetros, un poquito más largo del tamaño normal. Su punto dulce, eso sí, es tamaño estándar. Y en cuanto a su balance, pues es medio, 256 milímetros. Además contáis con una chapita en el tapón de la pala que la podréis quitar o colocar con un adaptador en la parte superior. Y así reducir el peso si la quitáis o sumarle algo de balance si lo colocáis en la punta. En cuanto a su comportamiento, seguramente es la pala que os va a dar una nota más alta si tenemos en cuenta todos los aspectos de juego. No llegaría a sobresaliente, pero es que te da un 8 en todo. Si le quitáis la chapita se siente manejable en fondo de pista, el GES Carbon aporta reactividad a velocidades medias y bajas y en un ritmo alto es una pala súper controlable. En voleas su rugoso arenoso funciona bastante bien y en un ritmo alto, cuando le deis caña al brazo, cuando aceleréis, la vais a notar progresiva y eso es gracias a su tacto medio duro. Si pasamos a juego aéreo, aquí es donde se le echa en falta un poquito más de balance. En movimientos más laterales como la bandeja o la víbora no lo notaréis, su puño aquí os puede ayudar un poquito más ya que es algo más largo, es un plus. Pero con el remate a mí en las reviews sí que me parecía que le podía faltar un poquito de ayuda. Eso sí, en potencia pura es una pala que se nota muy lineal. En resumen, puede ser la alternativa más completa para todo tipo de jugadores. Y entre sus puntos negativos, pues poquitos. A ver, si le dais mucha importancia al juego aéreo, se os puede quedar un poquito corta y su precio es elevado, ya que la podéis encontrar en la web de Osdog con un precio de 299 €. Si pasamos al puesto 4, coloco la Scallion S120 y ojito, porque como todas las Scallion es una pala en la que os vais a encontrar un balance alto combinado con un peso muy bajo. De sus specs destaca su carbono de graduara espacial, su formato híbrido y lógicamente su balance en torno a los 280 milímetros y su peso de 340 gramos. La podéis personalizar estéticamente a vuestro gusto, monta rugoso 3D con una goma de densidad media que junto al carbono os aportará un tacto medio y un puntito más y una reactividad que destaca y mucho en un ritmo medio de juego. Respecto a su comportamiento en fondo de pista es manejable, pero que no os engañen sus 340 gramos, ya que cuando aceleras desde el fondo puede ser la pala que te aporta más potencia sin hacer esfuerzo de este top. Tener en cuenta que incluso en ciertos momentos si aceleráis el brazo de más la bola se os puede descontrolar un poquito, ya que su salida está un par de puntos por encima de la media. Su punto dulce está fenomenal, una de las características claves de las palas polivalentes, por lo que si buscáis ayuda para mover la bola en fondo, esta puede ser muy buena alternativa. Y en red sus prestaciones suben enteros, con volea su balance de 280 milímetros te da ese peso para que sin mover muy poquito la mano ganes profundidad. Su rugoso cumple y su rendimiento en situaciones de aceleración es más que correcto.
Y si pasamos a juego aéreo, pues es un palón, quitando el remate plano, que ahí os faltará un poquito de progresividad. En el resto de golpes en situaciones de juego aéreo le pondría muy buena nota. Por lo que si vuestra prioridad en este top es el juego aéreo con una pala que te aporte buena salida de bola y que se sienta potente, apuntaros esta S120. De sus puntos negativos, pues como os he comentado, en un ritmo alto de juego sí os puedes controlar un poco y tener en cuenta su balance. Aunque pesa 340 gramos, tiene un balance alto. ¿Se siente manejable? Sí. ¿Es una de las palas más manejables de este top? Seguramente no. La podéis encontrar con un precio de 220 euros en la web de Scalion. Y ahora sí, entrando en la parte alta de la tabla, en el puesto 3 me quedo con la Ball 950 V4, una pala que ya os mencioné en el top de palas revelación del 2024, que os lo dejo por arriba, y en este top repite porque es una pala que funciona muy bien. Entre sus características destaca que tiene un formato de diamante, carbono 15K en sus caras con una goma de densidad media que os aportará un tacto entre medio y medio duro. Monta rugoso 3D y su punto dulce se siente súper amplio, seguramente el más amplio de este top. Su peso lo podréis elegir en la web de Ball, que os ofrece la alternativa de cogerla entre 350 y 370 gramos, y el balance de la unidad que probamos nosotros era medio. Tener en cuenta que tenía el peso más bajo de Ball, 350 gramos. De su comportamiento, pues en red te puedes imaginar que irá bien por su formato de ataque, pero es que en fondo va de lujo. Su punto dulce hace que aun impactando descentrado, el comportamiento de carcasa y goma te aporte buena salida de bola en un ritmo bajo y mucha seguridad con el bote pronto y en situaciones de aceleración. En los puestos altos del top, todas las palas van a rendir de 10 en casi todos los aspectos de juego y en cada una encontraréis un punto en el que destaca. Y en esta la clave es su punto dulce, que es una auténtica pasada. Tanto en voleas como en juego aéreo es muy completa y si le exigís en situaciones de aceleración también os ayudará, ya que su comportamiento es bastante lineal a velocidades altas. Y en esta pala la única pega que le encuentro es su precio, que es elevado, ya que la podéis encontrar en la web de Bolt con un precio de 295 euros. Eso sí, le podréis añadir mi cupón descuento del 10%. Pasando al siguiente puesto en mi lista, en el número 2, con la medalla de plata me voy a quedar con la Nox AT10 12K 2024. Y aquí me ha costado trabajo decidirme porque perfectamente podía estar en el puesto 1, y es que va bien en todo. En cuanto a sus características, monta un carbono 12K con la goma MLD de Nox, su tacto es medio duro e incorpora rugoso arenoso en toda la cara de la pala, incluido en el logo. Tiene un formato entre híbrido y redondo, su balance es un balance medio de 260 milímetros y tiene un peso en torno a los 365 gramos, por lo que es una pala que se va a sentir relativamente manejable en fondo de pista. Y a esto también le ayuda que incorpore la tecnología EOS Flat, las ventanitas en los laterales del corazón de la pala. Y si nos centramos en su comportamiento, aquí el punto en el que más destaca es la respuesta de su goma multicapa tanto a velocidades bajas como en un ritmo alto de juego. Además, su punto dulce está muy bien optimizado y su peso y balance hacen que en fondo de pista se defienda casi sin ningún problema cualquier tipo de bola. Pasando a red, aun teniendo un balance medio vais a disfrutar mucho voleando. En voleas de control te permite poner la bola donde quieras, pero es que en aceleración su goma te da un rendimiento muy progresivo. Para mí es una de las mejores palas del 2024 en situaciones de volea. Y en juego aéreo es que también rinde con nota. En situaciones de bandejas y víboras va de lujo, pero es que con el remate, contando que tiene un balance medio, os va a sorprender. Pegas, pues es difícil sacarle alguna. Eso sí, si estáis habituados a palas con formato de ataque, igual con esta tenéis que subirle un poquito el grip, ya que su puño no es muy largo. La podéis encontrar con un precio de 167 euros en la web de Padelbase. Y pasando al puesto 1 me voy a quedar con la Sius Electra ST3 Pro de Stupa, que no es perfecta pero le falta muy poquito. Y es que no os voy a engañar, es una de mis palas preferidas si buscáis polivalencia con un puño largo que te ayude en red. Entre sus specs monta un carbono 15K con la goma EVA Hard de Sius, lo que os dará un tacto medio duro, lleva rugoso arenoso y es bastante marcado.
Su peso está en torno a los 360 gramos y tiene un balance alto, un balance de 270 milímetros. Su formato es híbrido con un puño más largo del tamaño estándar que genera mucha palanca en juego aéreo. Además, estéticamente a mí es una pala que me gusta mucho con su acabado en negro y amarillo que sigue la línea del canal. De su comportamiento, al igual que la AT10 12K, es súper completa en todas las situaciones de juego. Eso sí, de ella destaca su comportamiento en situaciones de red, ya que su puño está un par de escalones por encima del resto de competidoras de este top para generar palanca. En fondo, tener en cuenta que su punto dulce es de tamaño estándar, pero a mí personalmente me gusta mucho cómo se comporta en un ritmo alto de juego cuando estás defendiendo. Tendréis que estar un poquito más concentrados para impactar la bola bien, pero a su favor, cuando aceleras su respuesta es muy lineal, tanto en fondo como en red. Además, a favor, cuando impactas dentro de su punto dulce, se nota que la pala te da ese puntito más de reactividad, ese puntito más de salida de bola, que se agradece y mucho, sobre todo en situaciones de volea. Y en juego aéreo, sin duda, es la mejor pala de este top, muy cerca en cuanto a rendimiento de las palas con formato de ataque, y por este detalle para mí está un puntito por encima de la AT10 12K. Pegas, la única que se me ocurre es su punto dulce, que está en la media, así que si os cuesta trabajo impactar centrado, tenerlo en cuenta. La podéis encontrar con un precio de 164 euros en la web de Padelbase y como alternativa, si os gusta el tacto un poquito más seco y menos reactivo, tenéis la edición especial de Stupa, a la cual le hice una enfrentadas con la AT10 12K que os lo dejo por arriba. Y con esta última pala damos por finalizado el top de las mejores alternativas polivalentes del 2024. Espero que el vídeo sirva de ayuda, apoyarlo, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Adiós.